Buenos días, hermano Alvaradejo, ¿cómo está? Muy bien y listos para empezar. Realmente ha sido una bendición el programa porque la revisión de los discursos es una actividad que nos han recomendado las autoridades generales y a través de de esta iniciativa que está haciendo Salvador realmente nos ha beneficiado y nos beneficia y nos seguirá beneficiando por motivo de que podemos repasar, volver a sentir y reflexionar sobre los mensajes que van a tratar de dirigir nuestra vida estos próximos 6 meses. Y bueno, pues aquí se está sumando la transmisión Luz María Rodríguez. ¿Cómo estás, Luz? Hola, muy bien. Contenta esperando que ya iniciemos. Me gusta mucho, bueno, me gustó mucho este discurso y es de mis preferidos. Sí, 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 nos vamos introduciendo en el tema, ¿no? Hoy, vamos a requerir mucho de la ayuda de las hermanas porque el título del discurso es El amor de Dios, el de mayor gozo para el alma. Déjame lo pongo aquí. Es ¿no? Y lo da la hermana Susan Porter, primera consejera de la primera presidencia, primera consejera de la presidencia general de la primaria. Entonces, pues dije yo, necesitamos un toque femenino, ¿no? Entonces, vamos a pedirle a las hermanas que nos ayuden a participar porque ustedes son mucho más sensibles que nosotros y pueden reconocer más fácilmente el amor de Dios que nosotros los hombres. Y bueno, Luz, espero que también nos ayudes en ese aspecto, ¿no? Sí, claro, para eso estoy aquí, Muy, para ayudarles. muy bien, pues mientras Claro, porque introducimos es la luz de la restauración, ¿verdad? Sí, Sí. Ah. hasta ahí lleva mi nombre. Ok, les presento a la hermana Susan, que la están viendo aquí en pantalla. Ella, déjenme les digo quién es. Ella, después de perder a su esposo a consecuencia de una infección pulmonar en diciembre de 2006, la hermana Susan Porter se encontró sola en su casa en Bountiful, Utah. Durante los casi 2 años previos al fallecimiento de su esposo, ella viajó y trabajó a su lado cuando él prestaba servicio como presidente del área en Europa Este. Ella era esposa de una autoridad general. Entonces, dice, ella habiendo enviudado, oró para pedir guía. Un día vio una pintura de El Salvador donde él hablaba con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Ella sintió la inspiración del Espíritu de también sentarse a los pies del Salvador y aprender, y él te enseñará. La hermana Porter se esforzó por acercarse más al Salvador y y el Espíritu Santo la consoló y la guió para seguir adelante. Sé que fui transportada, dijo ella. Tuve fuerza y paz más allá de mí misma. Esta es la hermana Porter. Ella nació en julio del 55 y ella se graduó por la Universidad de Brigham Young con una licenciatura en química. Ha trabajado como asistente de laboratorio y profesora de matemáticas y se casó con el Elder Porter en 1977 en el templo de Washington, D.C. y tiene 4 hijos. Ella ha servido como asesora general en la Sociedad de Socorro desde 2017. Entonces, ella fue llamada precisamente a la presidencia general de la primaria. Y bueno, eh, ahorita les decía que ella había perdido a su esposo, una autoridad general, y yo tuve la oportunidad, o a muchos, seguramente muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de verla a ella hablar en la conferencia de mujeres que se hace en Brigham Young. Y bueno, yo recordé este discurso que ella dio allá y fui y lo repasé y encontré una conexión entre lo que ella dijo en esta conferencia de mujeres con lo que habló en la conferencia general. Entonces, para introducir el discurso, lo que quisiera hacer ahora es este ejercicio, poner 6 minutitos de lo que dijo en aquella ocasión en Brigham Young, que fue en el verano de este año, Luz, me parece. Sí, Sí, ¿verdad? Y ahora sí, comenzar a analizar de lleno el discurso que dio en la conferencia general para que veamos cómo se complementan y entendamos por qué ella habla de la forma en que está hablando acerca del amor de Dios, porque aquí en este discurso de la conferencia general no platica su experiencia, pero en aquel sí lo platica.
Entonces, esto se va a complementar perfectamente para que podamos entender sus sentimientos y lo que ella nos está transmitiendo. ¿Les parece? Me parece muy bien. Muy bien, pues díganme, pues ya lo dijiste, ya no podemos hacer nada. Ok, aquí la voy a compartir y vamos a darle a ver. Una mañana, Bruce se despertó y sintió que le faltaba la respiración, así que viajamos al hospital para poder sacar rayos X del pecho. Se determinó que tenía neumonía y que tendría que quedarse por algunos días para recibir antibióticos. Yo me fui a casa esa noche para empacar algunas pertenencias que iba a necesitar para su estadía corta. La siguiente mañana, cuando llegué al hospital, el Elder Taylor, nuestro asesor médico del área, me paró en el vestíbulo. Él acababa de enterarse que durante la noche la salud de mi esposo había empeorado y que se le había puesto en un coma inducido. En ese momento, todo cambió. Ya no era esta una visita, una estadía de rutina hospitalaria, sino que era una lucha por la vida de Bruce. Más de 5,000 millas lejos de la familia, amigos y familia ofrecieron apoyo y ayudaron y oraron por nosotros. Las preparaciones empezaron a hacerse para que pudiéramos regresar a los Estados Unidos para recibir más atención médica. Por los próximos 12 días me levantaba cada mañana suplicando la ayuda del Señor al manejar a la estación del metro y pasaba 45 minutos en el subterráneo y de ahí caminaba el resto de las cuadras al hospital. Me sentaba todo el día al lado de Bruce en la unidad de cuidados intensivos. Él estaba ahí sin moverse, no poder hablar ni moverse, rodeado por monitores de todos tipos. Cada noche yo regresaba en ese mismo viaje para llegar a casa para poder preparar todas nuestras pertenencias para regresar a Utah. Durante el devocional, el 5 de febrero, el Señor me trajo esa experiencia claramente a mi mente, recordándome que durante todos esos días oscuros y fríos nunca sentí miedo al viajar en el subterráneo. Pararme ahí y sobresalir como extranjera. Recuerdo la paz y la calma que sentí al sentarme al lado de la camilla de Bruce en el hospital, y de ahí luego en la casa estaba sola, pero no solitaria cada noche. Cuando estaba envuelta en esos recuerdos, el Señor me habló claramente a la mente. Yo hice esto por ti. Las lágrimas fluyeron y estaba llena de gratitud por su cuidado amoroso durante un tiempo traumático. En ese momento el Señor me hizo saber, en una manera amable y amorosa, que la paz que yo había sentido, la seguridad que había experimentado y la sensación de que yo no estaba sola, no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con un Padre Celestial amoroso y su Hijo, que estaban a mi derecha y a mi izquierda, con su espíritu en mi corazón y los ángeles que me sostenían. Esta impresión fue tan fuerte que yo sabía que había una razón por la que yo necesitaba este recordatorio y su poder en mi vida. 9 días después de esta impresión, estaba sentada en la oficina del Elder Quentin L. Cook cuando me extendió el llamamiento para servir como primera consejera en la presidencia general de la primaria. Me sentí abrumada por el llamamiento, pero también me sentí llena de gratitud por mi Padre Celestial, por el conocimiento que me había dado de que Él había estado conmigo en el pasado y que yo podía confiar en Él en el futuro. Desde ese día, yo he estado reflexionando en esa impresión clara que recibí. Yo hice esto por ti. Hermanas, muchas de ustedes han tenido experiencias traumáticas cuando todo en su vida cambió en un momento.
Algunas han tenido pruebas que han durado por años. Cuando el dolor y la tragedia vienen a nosotros, nos arrodillamos suplicando ayuda. A veces nuestras circunstancias no cambian. A veces es un desafío ver la mano del Señor en nuestras vidas. A veces estamos al tanto de esa ayuda y otras veces simplemente lo afrontamos sin darnos cuenta de que es por su poder que nosotros tenemos la fortaleza de seguir adelante. Durante esos tiempos, yo comparto mi testimonio de que Dios, nuestro Padre Celestial, está con nosotros. Aun cuando no podemos sentir su presencia, Él está ahí. Una de las bendiciones más grandes que nuestro Salvador prometió al Israel del convenio es: yo no te dejaré sin consuelo. Yo vendré a ti. Ya sea que sintamos ese consuelo en el momento o solo reconozcamos su ayuda más adelante, comparto mi testimonio de que Él vendrá y que Él nos dará consuelo y fortaleza en tiempos de necesidad. Al reflexionar en el acto más grande de levantar las cargas y llevar los dolores, el sufrimiento de nuestro Salvador en el huerto de Getsemaní y en la cruz, y su resurrección triunfante de la tumba, yo puedo escuchar sus palabras amorosas para mí. Yo hice esto por ti. Hermanas, yo comparto mi testimonio de que Él lo hizo por todos nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, aquí estamos de nuevo. Luz, ¿qué impresiones tuviste? ¿Qué te hizo sentir? Bueno, me hizo sentir la fortaleza que ella ha tenido para salir adelante. Y, por ejemplo, cuando relata esta parte de lo que sucede con su esposo, ¿no? Creo que también antes podríamos saber que el Elder Porter había tenido insuficiencia renal, con la cual había luchado durante 15 años. Entonces, creo que ha sido una lucha constante, ella como esposa y él, ¿no? Lo que pudo vivir él, ¿no? Definitivamente como paciente. Pero esta situación me llama la atención de cómo ella se pudo llenar de amor para sobrellevar esta pérdida, esta situación donde ella afronta con su esposo en Moscú, lejos de la familia. Y aún a pesar de eso, ella también menciona que no se sintió sola, a pesar de que solamente estaban ella y ella estaba a cargo de su esposo porque ellos estaban sirviendo allá, ¿no? En aquella época. Y después esta parte donde ella también enseña que ella pudo pues sentir también el amor de Dios y cómo seguir adelante, aún a pesar de todo lo que estaba viviendo en ese momento. Gracias, Luz. A mí me pareció maravillosa esta experiencia, ¿no? Cómo es que el Padre le hace sentir, ¿no? Yo estuve ahí. O sea, yo fui el que estuve ahí contigo. Él fue el que la fortaleció y más adelante ella ya en su discurso de conferencia general habla sobre esto específicamente. Hermano Alvaradejo, ¿tiene algún comentario al respecto? Bueno, es muy interesante cómo se enfrentan las cosas y lo que tiene que ver con lo que se ha comentado de que nosotros tenemos el control, somos los dueños de nuestra mente. Uno puede derrumbarse ante esos eventos. Es una alternativa escuchar en su mente, como dice en Doctrina y Convenios 8, 2 y 3, dice que hablará a nuestra mente y a nuestro corazón. O como dice también en el libro de Mormón, en Alma 5:40, todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo del diablo procede. Entonces, ella cuenta la parte hermosa, ¿no? Pero seguramente hay ideas que no son buenas que vienen a nuestra mente, porque a todos nos pasa. Cuando enfrentamos esto, tenemos que seleccionar en nuestra mente las ideas buenas de las malas. Ella tomó la mejor parte, como cuando Jesucristo estaba con las hermanas Marías ahí en
en su casa y había que elegir la buena palabra, ¿no? Entonces, elegir la buena palabra es lo mejor que podemos hacer y entonces sentiremos el amor de nuestro Padre Celestial, del Salvador, y podremos ser edificados en lugar de destruidos y derrumbados. ¿De quién es la elección? Es nuestra. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a seguir? ¿A dónde vamos a recurrir? Así que es el testimonio que ella da en medio de todas estas dificultades y estaban sirviendo. Si yo sintiera todo eso y me llaman a la misión, diría, no puedo. Depende qué escucho, ¿verdad? Si me llaman a la misión y yo estoy sintiéndome así, digo, voy, aunque me toque dar la vida en el campo, ¿verdad? Entonces, eso hace la diferencia. Cuando eres llamado, debes de convertirte en escogido para sentir el amor del Salvador y del Padre. Muy bonita historia. Nos dice la hermana Clara, hay un poder que no se explican, la mente no lo comprende. Es el amor de Dios y bueno, entramos al discurso como tal y el discurso como tal dice lo siguiente, en la primera parte nos hace un par de preguntas. ¿Saben en qué medida Dios, nuestro Padre Celestial, los ama? ¿Han sentido su amor en lo profundo de su ser? Cuando saben y comprenden en qué medida se les ama como hijo o hija de Dios, eso lo cambia todo. Cambia el modo en que se sienten en cuanto a ustedes mismos cuando cometen errores. Cambia el modo en que se sienten cuando sobrevienen dificultades. Cambia su modo de ver los mandamientos de Dios. Cambia su modo de ver a los demás y su capacidad para marcar una diferencia. Luz, ¿qué tienes al respecto? Fíjate, Salvador, que esta parte de la hermana Porter que menciona muy bien de que cuando tú puedes llegar a sentir el amor de Dios, lo cambia todo. Y yo voy a poner también mucho en relación, dice, cuando cambia el modo en que te sientes en cuanto a ustedes mismos cuando cometen errores. Y esto yo lo relaciono mucho con la compasión de la que habíamos hablado anteriormente con el de Ulises Suárez, el discurso. Entonces, cuando el ser humano aprende a tener esta autocompasión, y no es una compasión de pobrecito, sino es algo más que te lleva como a sentir esta parte de qué es lo que ha sucedido contigo o comprenderte un poco más. Y cuando entonces empezamos a hacer esto, después ella dice, cambia el modo en que se sienten cuando se vienen dificultades, aumenta la autoestima. Hay una relación de autocompasión con la autoestima. Entonces, creo que es esta parte donde empezamos a aprender de nosotros y por consecuente empezamos a cambiar nuestra situación, empezamos a cambiar la forma de cómo vemos las cosas, porque aumenta nuestra estima, porque nos sentimos amados, porque podemos entender por qué uno puede cometer los errores y también cómo podemos ver de qué manera podemos obedecer los mandamientos. Por eso se cambia el modo de ver los mandamientos de Dios. Incluso cambia el modo de ver a los demás y la capacidad para marcar una diferencia, y eso me encanta, porque entonces cuando ya empezamos a sentir el amor de Dios, uno tiene la capacidad incluso mayor de poder amar a otros, aún ante las diferencias que estamos viviendo. Y a nosotros mismos, ¿no? Porque sí, claro. Menciona ella, ¿no? Cambia el modo en que se sienten en cuanto a ustedes mismos cuando cometen errores. Entonces, cuando podemos sentir el amor de Dios y ver la forma en que Él nos ve con la misericordia y el amor y la esperanza y el deseo que Él tiene de que cambiemos, entonces también eso cambia en nosotros y vemos nuestros errores como algo que se puede corregir a través de la expiación. Hermano Alvaradejo. ¿Se acuerdan que vimos 3 recomendaciones que nos dieron para poder cambiar y progresar? Una de ellas era el conocimiento. En los discursos anteriores lo hemos visto. Y me gustaría compartir con ustedes 2 versículos del libro de Mormón que también fueron mencionados ya en los discursos de la primera presencia. Está en Cuarto Nefi 1:16 y 15 y 16. Y aquí voy a hacer una precisión porque el conocimiento nos ayuda a entender. Por ejemplo, ahorita con lo que nos dijo la hermana,
hicimos una conexión complicada en nuestra mente. Es muy complicado lo que voy a decir y espero no se malentienda, pero nos va a ayudar a entender de qué estamos hablando. Y está aquí en estos 2 versículos. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Mire qué interesante. No había contenciones a causa del amor de Dios. Y es lo que sentimos cuando el hermano está hablando, sentimos el amor de Dios. Y ahorita tenemos ganas de pelearnos con alguien, el que nos cae mal, cómo se encuentra, qué sentimos, qué expresamos. Cuando nos surgen estos sentimientos, debemos de controlar nuestra cabeza y darnos cuenta que debemos cambiar de idea para que los líquidos del cuerpo cambien y nuestros sentimientos, pensamientos y emociones sean diferentes. Porque con el amor de Dios no hay contenciones. Mire, no hay contenciones cuando sentimos el amor de Dios. Entonces, ya que hemos hablado de cómo mejorar, entender qué es el amor nos va a ayudar también a que controlemos nuestras acciones. Versículo 16, y no había envidias. Mire, nada más por sentir el amor de Dios, no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de hitas, sino que eran unos hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Mire, queremos que todo eso se logre hoy, sintamos el amor de Dios, pero aquí lo describe en el versículo 16 muy interesante, dice que no había asesinatos y en el principio hablamos del amor de Dios. ¿Y qué quiere decir lascivias? Bueno, fornicaciones ya sabemos, porque ahí lo menciona también, pero las lascivias, ¿qué son? Y ahí tenemos un enredo en nuestro pensamiento, por eso digo que cuando sentimos el amor de Dios se siente lo que sentimos con el discurso de la hermana, pero el amor ha sido un veneno envuelto en chocolate que nos han vendido en estos últimos días para confundirnos. Nosotros creemos que hay diferentes clases de amor. Pensamos que hay el amor de Dios, el amor de padre, el amor de madre, el amor de amigos, el amor de compañeros, el amor de prójimo. Y hoy, esta mañana, quiero decirles que no hay tal. El único amor que hay es el amor de Dios. Con el mismo amor debemos amar a nuestro prójimo. No es otro amor, es el mismo el amor que Jesucristo mostró al padecer todas las cosas y venir y mostrarnos el camino. Es el mismo amor. No hay tantas clases. El amor de una madre es el mismo amor. El amor de la hermana del discurso hacia su esposo no era una lascivia, era amor puro, ¿verdad? La lascivia es la atracción sexual que existe entre el hombre y la mujer, que hoy día en canciones, obras, filosofías y demás, se llama amor. Y eso, con todo respeto, no es amor. Aquí tiene el nombre correcto. Son lascivias. Y aquí dice que no había ninguna clase de lascivias. Entonces, entendiendo eso, centrémonos en el amor, ¿no? Bien, muy bien. Aquí la hermana Porter menciona esto citando al Elder Holland. Dice, la primera gran verdad de toda la eternidad es que Dios nos ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Y pregunta a la hermana, y lo estás viendo en pantalla, ¿cómo puede cada uno de nosotros saber en lo profundo de nuestra alma esa gran verdad? Y aquí me gustaría que nos ayudaras. ¿Qué piensas acerca de esta pregunta? ¿Cómo puedes tú, Miguel Alberto Montoya, o cómo puedes, hermana Clara Guido, o hermana Lupita Contreras, o hermana Marlene,
que están por ahí en los comentarios, ¿cómo puedes tú saber en lo profundo de tu alma esa gran verdad? Es decir, que Dios te ama con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Si nos ayudas con tus comentarios, nos vas a enriquecer muchísimo. Nos comenta la hermana Lupita, dice, yo testifico que así es, nuestro Padre Celestial nos ama y nos guía por medio de su Espíritu y nos consuela con su amor. Envía ángeles a nuestra vida, espirituales y físicos, para sostenernos. Gracias, hermana. Y esto es correcto, ¿no? Dice la hermana Viquina, dice, cuando sabe uno que tiene naturaleza divina y se siente amado, fluye o es espontáneo compartir ese amor. Cierto. La hermana Lupita también nos dice, da más fuerza sentirse amado que sentirse fuerte. Mira, qué interesante. La certeza de su amor nos envuelve invulnerables. Luz, ¿tienes algún comentario sobre esto? Bueno, sí, es que es esta parte, Salvador, que yo creo que todos podemos ver en lo personal cuando dices, sí, cómo podemos saber y podemos sentir este amor del Padre. Y a veces me encantan las creaciones, ¿no? El ver en los árboles, las flores, a los animales, pero también llegar a sentir amor por el prójimo, verlo, es una prueba de amor que también el Padre, que podemos sentirlo, ¿no? A otras personas. Y ahorita que mencionaba la hermana Lupita me hizo recordar esta parte que cuando uno se siente amado, anda feliz, ¿eh? Y lo vemos en los jóvenes, que de repente andan de mal humor, o sea, ya como tienen novia, pues es, ¿qué le pasó? Ya nada más se siente ahora con novia, se siente amado, porque es muy bonito el poder sentirte amado, ¿no? Esta parte del ser humano creo que ha sido creado también para sentir el amor y poder tener amor en nuestras vidas. Y eso es lo que nos hace más fuertes, cuando uno se siente amado, cuando uno se siente que pueden las cosas, que las cosas están a su alcance. Creo que eso es lo que te va dando la fortaleza y eso es lo que nos permite, ¿no? Muy bien. Y bueno, perdón, me acordé Sí. un poquito de esta parte también lo que decía ahorita el presidente Baradejo. En cuanto a esto de sentir el amor de Dios, lo veíamos el domingo en una clase de la Sociedad de Socorro, ¿no? Y platicábamos en las clases y esta parte de sentir el amor de Dios, vino esta escritura que él mencionaba, que se encuentra en el libro de Mormón. Y esta parte es lo que decíamos, ¿no? Yo le decía a las hermanas, la verdad es que sentir el amor de Dios en nuestro pueblo, o lo llevamos en nuestro hogar, no habría conflictos, porque todos lo estamos sintiendo, no habría peleas ni en casa. Pero luego a veces hay hasta conflictos en nosotros mismos. Cuando estamos luchando entre uno a uno aquí en nosotros, es esta parte que si nos llenáramos del amor de Dios, tendríamos el Espíritu con nosotros y difícilmente podríamos tener conflictos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Entonces creo que esa es la parte muy importante que podemos ver, que cuando uno se llena de amor de Dios, podría dejar conflictos tanto en el hogar como con uno mismo. Fíjate qué interesante esta parte, ¿no? También podemos, a través del amor de Dios, eliminar nuestros propios conflictos internos. Muy bien. Ahora, viene a mi mente esto. Hemos, haciendo este recorrido sobre los discursos de la Conferencia General, ya encontramos 3 discursos. El discurso del Elder Christofferson, que se llama El amor de Dios. El discurso del Elder Ulises Suárez, también de los 12, que se llama algo relacionado con la compasión, no tengo ahorita el nombre, y ahora de la hermana Porter. Entonces, hermanos, aquí hay un claro mensaje de el Señor hablándonos a través de sus siervos escogidos para ayudarnos a reconocer su amor por nosotros. Entonces, bien vale la pena que vayamos y repasemos estos discursos otra vez y que tratemos de encontrar ahí las verdades eternas, las verdades puras de las que nos habló el presidente Nelson, que buscáramos acerca del amor de Dios por nosotros. Entonces dejamos esta invitación. La hermana Clara nos dice, cuando he sentido el amor del Padre, ha sido en las tribulaciones, con la paz que da a mi corazón. Fíjate, y eso es algo de lo que menciona la hermana Porter en su discurso, y ahorita creo que lo vamos a alcanzar a ver. Ahora, avanzamos un poquito en el discurso y antes leo este mensaje. Dice mi mamá otra vez, ¿no? La tengo que leer siempre. Dice, simplemente he podido sentir que me ama, me sustenta, me sostiene en mis días difíciles con su gran misericordia. Muy bien, gracias. Ahora sí,
vamos a ver el discurso, ¿verdad? Aquí estamos. La hermana Porter hace un relato de, aquí lo están viendo en pantalla, del sueño de Leí, ¿no? Del amor de Dios manifestado a través del fruto del árbol de la vida. Entonces ella habla cómo es que Nefi puede reconocer el amor que se derrama sobre el corazón de los hijos de los hombres a través del don que el Padre nos dio de su Hijo al entregarnos a su Hijo. Y entonces ella dice lo siguiente: podemos imaginarnos el amor de Dios como una luz que emana del árbol de la vida, derramándose ampliamente por toda la tierra en el corazón de los hijos de los hombres. La luz y el amor de Dios se extienden por todas sus creaciones. A veces pensamos erróneamente que podemos sentir el amor de Dios solo después de haber seguido la barra de hierro y participado del fruto. No obstante, el amor de Dios no solo lo reciben aquellos que llegan al árbol, sino que es el poder mismo que nos motiva a buscar ese árbol. Muy bien, Luz, hermano Alvaradejo, ¿tienen algún comentario? Yo sí, y les voy a lo mejor ustedes no van a compartir conmigo, pero ya lo estoy predisponiendo, ¿verdad? No, pero mira, una de las cosas que me gustó mucho, Salvador, que menciona aquí la hermana y habla acerca del sueño de Nefi, como tú bien dices, dice, en respuesta un ángel le muestra a Nefi una ciudad, una madre y un bebé. Y es esta parte donde yo considero que cuando se muestra esta situación, donde se muestra una madre y un bebé, es este gran amor que podemos darnos cuenta cómo el Padre lo refleja a través de las madres. Y creo que es una manera donde podemos ver cómo es que podemos sentir el amor del Padre o reflejarlo, siempre es a través con las mamás, ¿no? E incluso él dice que en este grado momento, dice, Nefi entendió que el nacimiento del Salvador estaba manifestando su amor puro y completo. En el nacimiento del Salvador es como lo estaba mostrando. Pero también a su vez, en esta parte veo, cuando nace un bebé, como que uno llega a sentir este amor puro, ¿no? Este amor desde el que se habla, de cómo tú puedes llegar a sentir el amor del Padre en el nacimiento de un bebé, cuando en la pureza, cuando tú ves esto y dices, órale, acaba de nacer este bebé, ¿no? Y te llenas de amor, como por la naturaleza. Entonces, sí creo esta parte de que nosotros, si nos llenamos de amor, por ejemplo, con el nacimiento de un bebé, puede ser mostrado como aquí se mostró, ¿no? Del nacimiento del Salvador, no es la misma comparación, pero quiero ver cómo podemos llegar a ver el amor del Padre, ¿no? Reflejado. Y, por ejemplo, yo sí creo que el amor de las madres es muy similar al amor que el Padre puede tener, porque te aman sin una condición. Y creo incluso ahí que le varía un poquito más el amor del amor de las abuelas, porque cuando la mamá o los somos padres te preocupas por la educación de los hijos y después las abuelas ya disfrutan, simplemente aman a los nietos. Y ahorita que hay hermanas por ahí que sean abuelas nos puedan compartir su experiencia de cómo se llenan de ese amor, que si el nieto es travieso, cuida al nieto travieso, no es tan como cuando uno es mamá, ay, este travieso y lo quieres cambiar, ¿no? Y entonces el amor no fluye, y cuando eres abuela el amor te fluye por completo, porque amas sin condiciones ni exigencias, porque te llenas del amor de ese ser que tienes. Y las hermanas que están por ahí, que son abuelas, obviamente también nos pueden compartir su experiencia y pueden ver cómo se pueden llenar de ese amor y puedes sentir el amor del Padre de Dios a través de ellos, incluso de los nietos, ¿no? Por eso te decía, de la vivencia o de otro ser humano, uno puede sentir el amor de Dios. Entonces creo que era parte de lo que quería mencionar, de ahí también de este sueño de Leí que se le fue mostrado a Nefi. Muy bien, gracias, Luz. Hermano, hermana que nos estás mirando, si te está gustando este programa, regálanos un like, ayúdanos a compartir en tu grupo favorito o a través de YouTube. Puedes compartir en tu estado de WhatsApp. Te invitamos a que lo hagas a fin de que podamos unirnos más en este grupo de estudio. Nos comenta la hermana Mari de León: siento el amor de Dios en todas las cosas, en ocasiones al orar de rodillas ante una prueba o desafío. Enseguida he recibido respuesta y puedo saber que Él me escucha, me ama y me bendice. Gracias, hermana Mari. La hermana Isabel dice:
Hola, buenos días. Gracias, hermanos, por sus edificantes clases. Muchas bendiciones desde Venezuela. Muy bien, qué padre que nos está viendo desde Venezuela. Qué gusto, hermana Isabel Marcano. Toda la familia latinoamericana que se pueda unir, bienvenidos. Hermano Alvaradejo, quisiera comentar algo al respecto de esto que acabamos de ver. Es muy interesante que podemos hablar de lo que se siente tener el amor de Dios. Entonces, el tema es como la pregunta que misma la hermana hace, ¿cómo podemos hacer para sentir el amor de Dios? Y el Salvador Jesucristo, siendo el ejemplo perfecto, lo expresó de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, esa es la reciprocidad, ¿no? Dios nos ama, nosotros le amamos, y si le amamos, guardamos los mandamientos, y la percepción de su amor aumenta sobre nosotros. A veces, cuando enfrentamos las dificultades de la vida, nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿No? Y el análisis de todas estas cosas que nos acontecen, podríamos ver qué sembramos y qué cosechamos. Pero esta ley de Dios de la siembra y la cosecha también representa su amor, para que podamos aprender a caminar por sus sendas. Así que yo puedo decir que a medida que comprendemos la ley de Dios, la obedecemos, vamos a sentir su amor más intensamente. Cierto, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias, hermano Alvaradejo. Dice la hermana Lupita, nos comenta, he podido sentir el amor de Dios en cada momento de mi vida, aún en las pruebas más difíciles de mi vida. Un día comprendí el gran amor que me tenía y mi vida cambió. Y cada día agradezco y disfruto de su amor y confío plenamente en Él, porque sé que Él tiene un propósito para mí. Me hace feliz en medio de las dificultades. Gracias, hermana. Bien, entonces continuamos analizando el discurso. eh, y bueno, la hermana dice lo siguiente. Ay, 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 creo que ya me perdí, ¿verdad? Aquí estábamos. Muy bien, lo siguiente que ella narra es, voy a quitar mejor esto, lo siguiente que ella narra es una experiencia que tiene con su, con un familiar de ella, nos dice, ¿verdad? Entonces, me gustaría poner esta experiencia que ella narra con su familiar directamente en el video, a fin de que podamos disfrutarlo. Déjenme compartir la experiencia. Luz, ¿quieres mencionar algo? No, no. ¿No? Ok. Entonces voy a poner esta parte. Permítame tantito, hermanos. Ténganme paciencia. Ahí estamos. Hace 20 años, un familiar muy querido se apartó de la iglesia. Tenía muchas preguntas sin responder. Su esposa, que era conversa, se mantuvo fiel a su fe. Ellos se esforzaron mucho por preservar su matrimonio a pesar de las diferencias que surgieron. El año pasado, él escribió 3 preguntas sobre la iglesia que le resultaban difíciles de conciliar y se las envió a 2 matrimonios que habían sido sus amigos durante varios años. Los invitó a reflexionar en esas preguntas y a ir a su casa a cenar para hablar del tema. Tras la visita de sus amigos, fue a su habitación y comenzó a trabajar en un proyecto. Aquella conversación y el amor que sus amigos mostraron hacia él acudieron a su mente. Más tarde escribió que se vio obligado a dejar lo que estaba haciendo. Él dijo, una luz brillante llenó mi alma. Yo conocía ese profundo sentimiento de iluminación, pero en esa ocasión se hizo más intenso que nunca y duró varios minutos. Me senté en silencio con ese sentimiento que interpreté como una manifestación del amor de Dios por mí. Sentí una impresión espiritual que me dijo que podía regresar a la iglesia y expresar ese amor de Dios en lo que hiciera allí.
Entonces se volvió a hacer las preguntas. Lo que sintió era que Dios respetaba sus preguntas y que el hecho de no tener respuestas claras no debía impedirle seguir adelante. Debía compartir el amor de Dios con todos al mismo tiempo que seguía reflexionando en ellas. Al actuar conforme a esa impresión, sintió una conexión con José Smith, quien señaló después de su primera visión: mi alma se llenó de amor y por muchos días me regocijé y sentí una gran dicha. Sorprendentemente, unos pocos meses después, recibió el mismo llamamiento que había tenido 20 años antes. La primera vez que tuvo ese llamamiento, cumplió sus responsabilidades como diligente miembro de la iglesia. Ahora su pregunta ya no era ¿cómo puedo cumplir con este llamamiento? Sino, ¿cómo puedo mostrar el amor de Dios por medio de mi servicio? Con este nuevo enfoque, sintió gozo, significado y propósito en todos los aspectos de su llamamiento. Mi micrófono, ahí estamos. Qué buena experiencia, ¿no? Sí, sí, realmente fue a través de esa experiencia que este hermano, 20 años, ¿no? 20 años fuera, tiene su experiencia y vuelve, ¿no? Es interesante cuántos años, 20 años después. Sí, Cuántas bendiciones se perdieron, cuántas cosas bellas. no obstante, a través del amor de Dios manifestado a través de las Obviamente que personas. debería ser para todos nosotros. Continúa, hermano. Ok, ahí nos desfasamos un poquito en el tiempo. Entonces les decía yo, Digo, lo que maravilloso sí es de cierto esto, que se puede sentir. es que estamos un poquito desfasados en el tiempo. eh, por Ajá, el, sí, 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 sí. las cuestiones. Síguele, chava, sigue, chava. Ok, entonces les decía yo, lo maravilloso de esto es que a través del amor manifestado, a través de las personas que lo rodearon, es que él pudo llegar a sentir este amor. Él preguntó al Padre y sintió su amor, y luego me llama mucho la atención lo que dice la hermana Porter cuando dice, con ese nuevo enfoque, sintió gozo, encontró significado y propósito. Es decir, ¿cuál enfoque? Pues el amor de Dios que él tenía, lo que le hizo sentir que él podía transmitirlo a los demás. No es por qué cumplo con este llamamiento o cómo cumplo, sino cómo le hago sentir a los demás el amor que Dios me ha hecho sentir a mí, cómo se lo puedo expresar a los demás. Entonces, al cambiar este enfoque, dice la hermana Porter, él encontró gozo, significado y propósito. Gozo, significado y propósito cuando nosotros le expresamos a los demás el amor que Dios siente por nosotros y se lo hacemos sentir a alguien más. Luz. Fíjate que, Salvador, esta es la parte que a mí me encanta porque creo que es donde ahí reflejamos el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando aprendemos a amar a otros, aún ante las diferencias que podemos llegar, preguntas que a lo mejor en algún momento alguien puede decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué está preguntando esto? No, todo lo contrario. Estas familias deciden ir a verlo y deciden como brindarle su amor independientemente de las preguntas que él tuviera. Incluso después, más adelante, la hermana también menciona de la hermana Neil Marriott. Ella menciona una experiencia en su discurso. Ella fue consejera de las mujeres jóvenes y en su discurso ella menciona que también ella tuvo una situación similar con un familiar con quien discutía acerca de política. Entonces dice que en la reunión tuvieron ahí como una discusión y dice, y me sentí una brecha, que nos alejamos, ¿no? Yo y mi familia. Dice que se fue su familia de la reunión y pues ella se quedó en su casa. Y que finalmente en la noche, cuando ella se arrodilla a orar, le pide al Padre que le ayude, ¿no? Entonces dice, cuando estoy haciendo mi oración, ella simplemente dice, viene a mi mente y siento esta parte de necesitas aprender a amarlo. Entonces, amarla, porque era una mujer. Entonces dice ella, ¿cómo me estaba diciendo si yo era la que tenía la razón? Ella sentía que en la parte política de lo que estaba discutiendo con su familiar, ella tenía la razón. Entonces dice la hermana,
pero después me di cuenta que aunque yo le decía al Padre, trataba de decir, es que yo no estoy tan mal en mis ideas. Después dice, vuelve a mi mente decir, tienes que amarla y es mi hija también. Entonces dice, ahí después cuando ella termina la oración, dice, empiezo a sentir amor, dice, y cuando empecé a sentir amor, lo bueno fue que mi familiar pudo recibir también el amor que yo le empecé a expresar, porque también lo pudo haber rechazado, dice, pero sin embargo lo recibe. Y de esta manera, de nuevo, dice, esa brecha que había existido entre nosotras volvió a unirse y ambas, dice, pudimos sentir el amor de Dios independientemente de las diferencias en la forma de pensar. Y creo que eso es lo que, cuando uno siente el amor de Dios, puede reflejarlo en su vida y puede todavía hacérselo sentir a otra persona. Y eso es lo que creo que es maravilloso. El poder hacerle sentir a otro el amor de Dios. Creo que es un milagro incluso que podemos hacer en otras personas. ¿Sabes, Luz? Esto me hizo recordar una experiencia que yo tuve con un amigo que es cristiano de la rama de Pentecostés. Y llegó un momento donde las pláticas entre él y yo, abogados los dos, ¿no? Imagínense. La plática entre los dos giraban en cuanto a por qué sí es verdad esto, por qué no es verdad aquello, o por qué lo que yo te digo tiene su fundamento, como abogados, no buscando fundamentos bíblicos acerca de nuestras afirmaciones doctrinales. Entonces llegó un momento donde esto estaba realmente haciendo una brecha entre nosotros, pero los dos, y no fui solamente yo, los dos como que entendimos que esto no nos estaba uniendo y dejamos de lado esas conversaciones. Y hoy en día cuando hablo con él, lo que nos une es nuestra creencia en un Dios, nuestra creencia en Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, al hablar de Dios y al establecer las creencias que sí tenemos en común, las cosas que sí tenemos en común, que son más que las cosas que no podemos tener en general con todas las personas, creo que esto nos puede llegar a unir. Y precisamente es el amor de Dios, ¿no? Al hacer estas cosas. Nos dice la hermana Lupita, dice, ok, ya lo leí, la hermana Clara dice, el padre a quien ama disciplina. Y la hermana Lupita sí nos dice, el amor de las abuelitas es mágico. Amo mucho a mis nietos, lo que decías ahorita, Luz. Sí, sí, claro. La hermana vuelve como magia, perdón. Sí. La hermana Mari dice, cierto, presidente Alvaradejo, cuando cumplimos los mandamientos y nos esforzamos, podemos percibir más el Espíritu del Señor y podemos gozar más de su amor a través de las bendiciones. ¿Tiene algo que comentar, hermano Alvaradejo? Sí, realmente el discurso está centrado en sentir el amor del Salvador y dice que lo sentiremos más, como en el ejemplo que da, cuando servimos a los demás. Entonces, en el servicio se demuestra pues el amor y lo sentimos más a medida que servimos, ¿no? Entonces, la invitación del presidente Nelson de ministrar, que es servir, nos hará sentir el amor de Dios más intensamente, ¿no? Sí. Porque las abuelitas sirven chocolate, sirven galletas, sirven comida muy rica, ¿no? Y entonces sentimos que las amamos más y mucho más. ¿Y los abuelitos? Los abuelitos nos llevan de excursión, vamos al río, nos vamos a prender fogatas. Muy bien. Ahora, la hermana, en la siguiente parte del discurso, la hermana Porter nos explica cómo llegar a sentir este amor de Dios, ¿no? Y nos dice ella lo siguiente, dice, permítame tantito, dice, hermanos y hermanas, y nos hace esta pregunta, ¿cómo podemos recibir el poder transformador del amor de Dios? El profeta Mormón nos invita a pedir al Padre con toda la energía de nuestros corazones, que seamos llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. Mormón nos invita no solo a orar para estar llenos de su amor por otras personas, sino a orar para poder conocer el amor puro de Dios por nosotros mismos. Luz,
¿sí? Es esta Sí, parte, ¿no? Ya me quedé. Bueno, de poder sentir el amor por nosotros mismos. Híjole, es que es esta parte, yo siempre vuelvo, ¿no? A esta parte de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, tú no puedes como dar el amor a otras personas que no tienes sobre ti. Y creo que es esta parte en la que nosotros podemos trabajar, de poder sentir el amor del Padre y también amarnos a nosotros, pero con esta dedicación, como también lo ha mencionado el presidente Alvarado ahorita, de conocerle a través de la obediencia a sus mandamientos. Y entonces uno puede llegar a sentirse mejor en esto y puede llegar a sentir más el amor por uno mismo incluso y por los demás. Creo que ahí yo me iré. y fíjate, Salvador, que en la familia, los papás siempre nos damos cuenta que las hijas son más amadas por los papás, ¿verdad? Las hijas tienen más. ¿Por qué? Es muy simple, porque aman más. Es muy simple porque sirven. Te traen tus pantuflas, te apapachan, te saludan, te abrazan. Y entonces aumenta el amor. Y esto nos da una lección. A medida que nosotros amamos a Dios, Él nos va a amar más y vamos a sentir su amor. Entonces, ahí es recíproco a medida que guardamos sus mandamientos. Entonces, revisémoslo. ¿Por qué no revisamos esto? Revisemos nuestro desempeño en obedecer los convenios y mandamientos que nos llevan por el camino angosto, y al caminar por el camino angosto sentiremos el amor de Dios. A mí yo he tenido varias experiencias muy interesantes en cuanto a eso. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle, que ahora es menos por la pandemia, pero cuando estás en cualquier lugar, yo he notado que hay gente que se te queda viendo, ¿no? Y a las personas que se me quedan viendo, yo las saludo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Y te contestan muy amablemente, ¿verdad? Devolver un saludo. O conozco un montón de gente y luego me los encuentro tal vez saliendo del templo o en alguna capilla, en algún lado. Y si me ve, yo voy y lo saludo. No me acuerdo si lo conozco, si no lo conozco, pero voy y lo saludo, ¿verdad? Y también a los parientes que a veces uno tiene algunas dificultades, pero al amarles, al abrazarles, al servirles, el Padre nos va a amar más. ¿Se acuerdan lo que le dijo al apóstol? Apacienta mis ovejas, ¿no? Apacienta. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues muévele, compañero, ¿verdad? Ministra, atiende tu llamamiento, guarda los mandamientos. Entonces, ¿me amas, Pedro? Sí, sí, tú sabes que te amo. Pues apacienta mis corderos. Entonces, con estos ejemplos vívidos del Salvador, apacentemos, amemos, con el servicio. El servicio es la mejor muestra de amor. Había una vez unas misioneras que no podían entrar a una casa y les dije, sirvan, vayan, dicen que sintieron que tocar en esa casa, vayan a decir lo que sea. Entonces una vez fueron a tocar a la casa otra vez y salió la señora y dijo, otra vez ustedes. Y entonces no sabían qué hacer para servirle y sale el hijo más chiquito llorando, 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 llorando y con un poco se ve que estaba enfermito de la gripa y todo. Y entonces la misionera carga al bebé, saca su pañuelo, le limpia la cara, le pone un poquito de perfumito y lo peina y todo. Y la señora que estaba atendiendo a la puerta les dijo, pasen, por favor. Entonces, fue la única manera en que pudieron pasar. Había otro misionero acá que le dábamos la referencia de una vecina y que siempre pasaba a visitarla, pero nunca los dejó entrar. Hasta un día que dijo, ¿ya vienen otra vez ustedes? Sí, no se preocupen, nada más queremos decirle que venimos a lavarle los trastes de la comida. Y la señora se quedó estupefacta y les dijo, a ver, pasen. Entonces, la simple manifestación del servicio es genial para amar.
Gracias, hermano Alvaradejo. También nos comenta aquí la hermana Mari de Loreto. Dice, ayer estuve con 2 hermanitas a quienes ministro. Ellas ya grandes de edad, una recién operada, la otra vive solita. Al convivir con ellas y servirles, puedo sentir el amor de Dios. Eso, muy Y ellas bien. también lo sienten a través de esta convivencia y servicio. La hermana Clara nos dice, ¿cómo puedes amar al amo a quien no has servido? Correcto. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, la hermana Porter, ¿quieres comentar algo, Luz? No, que incluso ella me menciona, no sé si vaya a salir el siguiente párrafo, donde ella dice, al recibir ¿Lo su amor. ponemos? Ajá. ¿Te parece si lo ponemos? Sí, por favor, ahí. A ver, Es que- déjame Ok. Sí, adelante. dice ella, al recibir su amor, hallamos mayor amor al esforzarnos por amar y servir como Él, al convertirnos en discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. Entonces creo que ahí está la clave para ser discípulos verdaderos de Cristo. Tenemos que amar y servir como Él lo hizo. Y a medida que lo hacemos, yo sí creo en esta parte que recibimos el amor de Él, lo engrandecemos al empezar a servir en nosotros y en las personas a quienes servimos. Y ahí es donde todos empezamos a llenarnos de amor y volvemos a esta parte, ¿no? Que decimos, no habrá conflictos entre nosotros, no habrá conflictos. No puedes, por eso te ponía el ejemplo de Alvaradejo, los misioneros, ¿cómo peleas con alguien que te está sirviendo? Alguien que te está amando. ¿Cómo le dices que no a alguien que está mostrándote tu amor? Entonces, imaginémonos si tuviéramos este amor en casa, yo siempre me pongo en nuestros hogares, con nuestra familia, sería difícil que pudiéramos tener conflictos. Y si nos servimos más unos a otros, de esa manera estamos mostrando el amor que tenemos y sentimos en nosotros y que podemos amar. A veces es bien difícil servir, entiendo, porque a veces es difícil decir, voy a servir y me despojo de mi tranquilidad o de estar a gusto en lo que estoy haciendo, porque también a veces uno se la complica en eso de servir, ¿no? Pero eso se trata, porque te despojas del egoísmo, de la envidia, de esta parte del ser natural que tienes para ir a darte en otro. Y creo que eso es donde radica el servicio. Cierto, muy bien. Luz, en el siguiente párrafo de lo que acabas de leer, dice lo siguiente. Dice, el amor de Dios no se encuentra en las circunstancias de nuestra vida, sino en la presencia de Él en nuestra vida. Sabemos de su amor cuando recibimos fuerza más allá de la nuestra propia y cuando su espíritu trae paz, consuelo y guía. En ocasiones puede ser difícil sentir su amor. Podemos orar para que se abran nuestros ojos a fin de ver su mano en nuestra vida y su amor en la belleza de sus creaciones. Al meditar en la vida del Salvador y en su sacrificio infinito, comenzamos a entender su amor por nosotros. Con reverencia cantamos la letra de Eliza R. Snow. Su vida libremente nos dio, su sangre derramó. Elder Alvaradejo. Estaba pensando en la escena de José Smith en la prisión con todos que ya querían asesinarlo y que estaban sacando a los santos, quemando las casas y todo. Y él se dirige a Dios y le dice, oh Dios, ¿dónde estás? Y en medio de todo eso recibe la revelación donde el Señor le dice, tus aflicciones no serán más que por un momento. Porque eso nos hace entender que al estar en la vida y recibir todas las experiencias, también nos hace crecer. Hay veces que he llamado a un líder que no nos cae. Bueno, está ahí porque vamos a desarrollar amor por él. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero vamos a hacerlo y a medida que pasamos esa prueba, vamos a tener resultados. Así que hay veces que hasta preguntamos, ¿dónde estás, Dios? Mira cómo me va, ¿no? Pero en eso, aún en eso se manifiesta el amor de Dios. Cierto. Muy bien, a mí esta parte que me gusta, Luz, tienes algo, ¿verdad? Coméntalo. Sí, perdón, yo agregaría también esta parte, a veces es difícil sentir el amor de Dios porque cómo andamos nosotros, ¿no?
Si andamos todo el tiempo enojados, amargados, pues, ¿dónde los dientes, no? Entonces, hay que también aprender a tranquilizar nuestro espíritu, nuestros sentimientos, nuestras debilidades para poder sentir el amor de Dios, ¿no? Entonces, creo que también podría ser esto que a veces se nos dificulta el poder sentirlo. Sí, Luz, me gusta esta parte que has dicho porque precisamente en casa es esto, ¿no? O sea, cuando hablamos hoscamente, cuando contestamos mal, cuando no regresamos una conversación en casa, dentro de casa, y ahora que estamos mucho más tiempo en casa por cuestiones de la pandemia, puede llegar a suceder más común, ¿no? Y entonces reflexionar, ¿dónde está el amor de Dios? Como tú bien lo has dicho, ¿no? ¿Dónde está el amor de Dios en los pequeños detalles de nuestras relaciones o la forma en que interactuamos con los propios miembros de nuestra familia? Y bueno, voy a poner aquí la liga para que un solo hermanito, una sola hermanita, lo puse en YouTube y en Facebook. Dale clic y nos gustaría escucharte aquí, sumarte al programa y que nos dijeras qué siente, que nos dijeras cómo has sentido el amor de Dios en tu vida, que nos platicaras algo acerca de ti, algo que haya venido a tu mente, algo que hayas aprendido. Por aquí está la hermana Clara, la hermana Margarita Macías. Hermana Margarita, nos encantaría conocerla. La conocemos por nombre y en los programas. Dele clic y la podemos agregar aquí al programa y que nos platique. Es muy fácil hacerlo, le dan autorización nada más a su dispositivo de acceder al micrófono y a la cámara y entran al programa, ¿ok? Entonces, mientras esto sucede, y ojalá sí sea, ¿verdad, hermano Albaradejo? Vamos a escuchar, hermano Albaradejo, ¿qué tiene que decir al respecto, hermano Albaradejo? Claro. Creo que ya estoy lleno de miel. Ya estoy todo lleno de miel, de tanta dulzura del amor del cual la hermana ha derramado en el discurso de hoy, que estamos analizando hoy. Y el propósito de sentirse así es compartir la miel, ¿no? Si estás todo lleno de miel y abrazas a alguien, lo vas a llenar de miel, se va a endulzar, ¿no? Si saludas a alguien con la mano llena de miel, también se va a endulzar. Si tu mirada está llena de miel, también va a endulzar la vida de tus palabras. Tus acciones están todas llenas de la dulzura del Salvador, del Padre, pues contagiará a todos. Pero como decía José en la restauración, yo veo que están aquí, y como la experiencia con tu amigo, las acciones de los clérigos no demuestran que realmente creen en Jesucristo y en el Padre, ¿verdad? Entonces había una contienda tremenda entre los partidos religiosos, pero la parte positiva de esa contienda fue que José preguntó, ¿no? Mira, al enfrentar eso, José fue y preguntó, y entonces tuvimos toda esta maravilla de la restauración. Todo tiene la parte que nosotros podemos sacar de positivo. Todo. Y te cuento rapidito mientras entra la hermana Clara. Nos dice que no funcionó. No funcionó. A ver, vamos a ponerla de nuevo la liga. Había sí, hay que intentarlo para que ella pueda lograrlo, pero el Elder Coleman siempre decía que él hablaba con todos, ¿no? Y sí, hablaba con todos, y todos le contestaban, y sacaba un montón de referencias. Por ejemplo, cuando iba a cargar gasolina, yo veo al que está cargando la gasolina y digo, oye, chamagoso, ¿qué, verdad? Pues está, que cargue gasolina, le pago y me voy. Pero no, él llevaba dulces, llevaba alguna palanquetita, alguna cosa, y se la regalaba y empezaba a platicar con él y sacaba la referencia. Entonces debemos cambiar la visión, ¿no? Porque el conocimiento de Dios nos lleva, fíjense,
Conocemos a Dios desde que éramos inteligencias y nos invitó a participar en el plan. Ahí nos estaba amando y tuvimos que decidir, y luego en la preexistencia. Entonces el amor ha venido desde antes. Ese es amor. Lo demás son vaciladas. Así que amémonos a través de todo el plan de salvación. ¿Por qué? Porque después nos los vamos a encontrar a todos, chavita. Sí. ¿Y cómo nos vamos a ver? No, que tú eras representante y mira, ni me pelaste, manito, no me hablaste, no me amaste, no me trataste bien. Así que la verdad pura dice que es el conocimiento de las cosas como son, como fueron y como serán. Así que cada vez que veamos una persona, veámoslos en el mundo que viene, en la existencia que va a venir y que nos lo vamos a encontrar. ¿Y cómo le vamos a hacer, no? ¿Qué le vamos a decir? Luz, antes del programa tú me comentabas acerca de esto, ¿no? De los sentimientos que tú tuviste sobre el amor de Dios, cómo se reflejó aún desde nuestra vida preterrenal. Sí, esta parte de cómo se refleja nuestra vida terrenal para poder vivir sobre esta tierra, como que el Señor ya nos da ese amor y poderlo expresar. Entonces ya venimos llenos de amor, nada más que aquí nos quitamos esas capitas que ya traemos, ¿no? La vamos desgastando. Y creo que eso es lo bien importante, fíjate, aprender. A veces olvidamos, siempre estamos pensando más con la cabeza. Es parte del ser humano que a veces viene aquí sobre esta tierra. Y a veces solo necesitamos retener en nuestra cabeza lo que hemos sentido en nuestro corazón. En lugar de ser al revés, es mejor lo que he sentido lo retengo, porque ya somos seres que hemos sido llenados con el amor del Padre. Y aquí venimos simplemente a darlo y a seguirlo sintiendo. Entonces, para mí, por eso a mí me encantó este tema. La verdad que hablar acerca del amor de Dios creo que nos llena, se refleja realmente en las personas que están llenas de amor. Se refleja cuando uno ama a una persona y se ve, ¿no? Hasta cómo lo tratas, cómo vives con la persona. Y entonces imaginemos cómo tratamos a Dios a través del amor que sentimos y esta relación que sentimos de su amor y el amor que yo le tengo, se refleja en mi vida. Y se refleja también para darle a otros también este amor que yo estoy sintiendo. Y creo que es por eso que podemos llenarnos de ese amor. Sí, creo que como mujeres también tenemos esta gran oportunidad, o creo que es una gran bendición de poderlo sentir. No estoy diciendo que ustedes no lo sientan, ¿eh? pero sí tenemos como que esta sensibilidad de poder amar más al prójimo, de poder servirle. Digo, es como que una facilidad que tenemos como mujeres y creo que podemos todavía incluso demostrarlo, ¿no? El poder darlo, el poder hacerlo sentir a otros, creo que como mujeres sí tenemos esa gran bendición. Gracias, Luz. Mira, ya está aquí con nosotros la hermana Clara. Aquí la estamos agregando, hermana Clara. A ver si nos puede escuchar y ver. Sí les Si escucho, se voltea no sé un poquito para... Sí le escuchamos, nada más si gusta voltearse un poquito para que no tenga el sol detrás de usted, porque no la alcanzamos a ver. ya. Pero miren, ahí yo veo el amor de Dios en esos árboles. Sí, En el sol. Se ve bien bonito. Mira. Sí. Muy bien, hermana. Sí, hermana. Hola. Platíquenos lo que siente ahora en su corazón, lo que viene a su mente. Más que gratitud, mucha gratitud por tener el conocimiento y por sentir el amor de vida, ¿no? Yo siempre he dicho, le cambió mucho el valor a mi vida, y sentí el amor del Padre. Yo creo que siempre lo sentí, pero no sabía. Y en el momento que yo adquiero conciencia de Él, pues imagínese, es como ser huérfana y de pronto conocer a su padre, ¿no? De pronto saber que está ese padre ahí que siempre la ha cuidado, aunque usted no lo sabía, que siempre ha estado ahí presente. Es un sentimiento muy, muy especial el que puede tener.
y gratitud, no hay más que gratitud en mi experiencia. Y dolor cuando cometo muchos errores, porque ahora escuchando lo que la hermana comenta, creo que cuando llegan las madres hay una mucho especial y cuando no es un poco diferente. Y yo siento que no, muchos errores en la vida que llega a decir palabras o a actuar de tal manera que no mostramos de amor sincero, ¿no? O está el amor, pero cometemos error carnal, como dice el hermano Alvaradejo, nos lleva a decir y a hacer lo que uno no debe, y que eso trae mucho pesar después en la vida. Pero el amor del Padre. Gracias, hermana Clara. Me gusta mucho esto que ha dicho, ¿no? Porque dice, yo pude sentir el amor desde antes y sentía la necesidad acerca de él. Y lo dice, y aún en mis errores, cuando cometo errores, me siento mal acerca de eso. A causa del amor de Dios, yo puedo sentirme mejor. Entonces, esto resulta maravilloso. Gracias, hermana Clara, por compartir sus sentimientos con nosotros. Esto nos ayuda muchísimo a nosotros y nos hace sentir muy bien. Hermano Alvaradejo, ¿quiere comentar algo al respecto? Es maravilloso poder ver que no importa dónde estamos, sino cómo amamos. Donde estemos, donde andemos, lo que hagamos, vamos a hacerlo con el amor de Dios. Gracias, hermana Clara, por Muy bien. compartir su No hay de qué, al experiencia. contrario. Gracias, hermana. No hay de qué, hasta luego. Luz, ¿quieres mencionar algo? Sí, fíjate que ahorita que escuchaba a la hermana Clara me hizo también reflexionar esta parte de que el Hasta Señor luego. ama al arrogante, al egoísta, al envidioso, Sí. porque su amor es tan perfecto, sí, que nos ama así de manera completa y perfecta, aunque nosotros seamos imperfectos, ¿no? Entonces, llenarnos del amor de Él es esa porción de aprender a amar al arrogante, al egoísta, al envidioso, porque hemos llenado a sentirnos del amor que Él tiene, por ejemplo, hacia nosotros que tenemos esas imperfecciones. Y poder llegar entonces a sentirnos, a movernos en ese amor, nos va a permitir amar a otras personas sin exigencias, sin deseos de que cambien, solamente expresándome mi amor hacia ti y el servicio que doy yo. Y entonces eso va a crecer el amor del Padre en mí. Y por consecuencia, cuando crece, entonces yo tengo más deseos de servirle también a Él. Y entonces de hacer convenios con Él y de respetar estos convenios, de obedecer estos mandamientos, porque esa es la manera en que Él me expresa su amor y yo se lo devuelvo de esa manera. Entonces creo que esa es la parte. Lo dice el presidente Nelson. La hermana Porter citó al presidente Nelson en su discurso y dijo el presidente Nelson, cuanto más nos ocupemos de modelar nuestra vida a la de él, más puro y divino será nuestro amor. Y entonces aquí entra lo que tú dices, ¿no, Luz? Amamos a los demás independientemente de cómo seamos, ¿no? Nos amamos independientemente de nuestras imperfecciones. Pues bueno, cerramos este programa, ¿no? Dice el hermano Miguel, conocí la iglesia a los 22 años y yo siempre tenía una vida muy alejada de Dios por mi comportamiento. Nunca había sentido que alguien me amara hasta el día que pude orar al Señor por primera vez. Él respondió mi oración y, como dice Nefi, Él me visitó. Enterneció mi corazón. Allí conocí y sentí el gran amor de Dios. Él me conoce y está pendiente de mí. A lo largo de mi vida lo he seguido sintiendo a medida que lo he buscado, amándole y sirviéndole. Qué maravilloso, hermano Sí. Miguel. Qué linda experiencia. Y el amor de Dios todo lo cubre, ¿no? Y lo cubrió a usted, lo envolvió en su amor y enterneció su corazón, como dijo Nefi, y al grado de que usted ahora tiene ese deseo de servirle y de amarle, que es guardar sus mandamientos, ¿no? Hermanos, el día de mañana vamos a platicar sobre este discurso que es del elder Eric Kopiskl, tratar sobre la salud mental. Mañana a las 9 de la mañana, pues aquí nos vemos
para conversar acerca de este agradable discurso. Y bueno, pues cerramos este programa, Luz. ¿Nos puedes dar una síntesis del conocimiento y los sentimientos que tuviste el día de hoy? Bueno, pues principalmente yo me llevo esta parte de que realmente, incluso como se llama el discurso, el amor de Dios, el mayor gozo para el alma, que realmente podemos sentir amor, gozo en nuestra alma cuando sentimos el amor de Dios. Y yo sí creo esta parte, como cuando uno refleja, cuando ama a las personas, se refleja en su rostro. Entonces se refleja en la mirada el amor, se refleja en la sonrisa el amor, en el trato que tenemos con las personas se refleja el amor. Entonces, si hay una manera de evaluarnos qué tanto siento el amor de Dios en mi vida, creo que sería qué tanto yo lo reflejo en mi vida, en mi sonrisa, en mi trato a mis semejantes, en el servicio que tengo, en el poder. Ahí se va a reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. De esa manera creo que podemos evaluarnos. Entonces, ¿qué tanta paz doy? Porque es una manera de decir uno, bueno, ese sí tiene el amor de Dios, te acercas a él y te da una paz, porque no ha sucedido, ¿no? Cuando uno dice, sientes una paz bien bonita, bueno, es por eso, porque nos hemos llenado del amor de Dios. Entonces, que podamos transmitir esa paz, ese gozo que ya tenemos en nuestra vida por sentir el amor de Dios, y de esa manera se refleja lo que estamos sintiendo y ahí podemos evaluarnos. Muy bien, muchas gracias, Luz. Pues muchas gracias, amigos. Hasta luego, hermanos. Hasta luego, hermana Clara.